buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la segunda sesión del seminario La Logística en Latinoamérica, donde estamos y hacia dónde podemos ir. Mi nombre es Rodrigo da Costa, soy el jefe del Departamento de Integración Física y Digital y directamente paso la palabra a mi colega Carlos Musante, que es director técnico de la Asociación Latinoamericana de Logística, quien moderará los próximos dos paneles. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias a la NADI por esta invitación, muy oportuna diría yo, porque creo que el COVID-19 nos puso a prueba a todos, digamos, en toda Latinoamérica, y yo diría, yo que estoy en contacto, digamos, con al menos 10 países, digamos, de América Latina que constituyen la LALOG, el desafío que se presentó fue grande, importante, digamos, pero salió bien. O sea, aprobó la materia, digamos, ¿no? En logística aprobó la materia, en ningún momento, salvo en momentos muy críticos, de horas, faltó medicamentos o faltó alimentos, o faltó la misma vacuna, digamos, en los países, una vez que lo tomaron los privados, las vacunas fueron a distribuirse en el momento oportuno. Así que pues, descubrimos el término logística, digamos, que un poco veníamos achanchándonos, ¿no? Es decir, pero creo que eso nos permitió sacar la cabeza y por lo que vemos en la mañana de hoy, todos estos planes nacionales de logística en todos estos países que están incipientes, todos tienen algún grado de realidad, otro grado de imaginación, pero todos han surgido de alguna manera, seguramente motivados en gran medida por este cisne negro que fue el COVID-19, digamos. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta parte del panel, tenemos sobre el tema del panel es sobre observatorios logísticos nacionales, buenas prácticas. Y está invitada Lilian Campos Suárez, coordinadora del Observatorio Nacional de Transporte y Logística de la Empresa de Planeamiento y Logística de Brasil, y Pablo Manterola, coordinador de la Unidad de Planificación y Procesos dentro del Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile. Lo que vamos a hacer, si les parece bien a ambos, es primero las disertaciones de ambos, primero Lilian y después Pablo, y luego vamos a las preguntas que yo mismo pueda tener preparado, las que recibamos, digamos, vía chat. Si les parece bien, empezamos con Lilian. Boa tarde a todos. Buenas tardes. Gostaria de inicialmente agradecer ao convite recebido aqui para a participação no painel sobre observatórios logísticos, né? Cumprimento a todas as autoridades e membros da mesa, especialmente o ministro Parkinson, tem sido um forte defensor aqui da nossa iniciativa. Também agradeço o convite em nome do nosso diretor-presidente, Matheus Sławsnik. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela, será uma apresentação breve, né, respeitando o tempo que me foi dado. Gostaria de saber se os senhores já estão visualizando a minha apresentação. Sim. Sim. Então, vamos lá, falar um pouco sobre a experiência brasileira de observatórios nacionais de transporte e logística. O Leandro, meu colega aqui, o nosso gerente aqui de pesquisa e desenvolvimento logístico, ele já fez uma apresentação sobre a EPL, então eu vou passar esses slides, essas lâminas um pouco mais rápido, mas como os senhores devem saber, a EPL é uma empresa que atua no setor de transporte e logística no Brasil, principalmente responsável pelo Plano Nacional de Logística, né, e pela estruturação de projetos em todo o território nacional, envolvendo também projetos de estados e municípios para desenvolver aí a integração dos nossos modos de transporte, né? E termos aí um direcionamento de investimentos para o setor de transporte e logística em nível Brasil.
As nossas áreas de atuação, né, planejamento de infraestrutura, estruturação e modelagem de projetos para concessão, licenciamento ambiental, né, então nos empreendimentos que a EPL atua, nos grandes empreendimentos, também nós fazemos o trabalho de licenciamento ambiental e atuamos com ferramentas de apoio à decisão, que é o caso do nosso observatório. Né? Então, o observatório da EPL, né, foi criado como um modelo de informações, né? Apoiado, obviamente, por um conjunto de ferramentas, né, de inteligência de dados para subsidiar todos os estudos, os planos que aqui são desenvolvidos e os projetos que são estruturados pela EPL. Nós também damos apoio e sustentação a várias atividades que são desempenhadas pelo Ministério da Infraestrutura. Bom, eu coloquei aqui alguns marcos, né, de criação do nosso observatório, né? Temos aí a criação da empresa em 2012, já existia a ideia, né, de que o observatório fosse estruturado, né, como uma entidade para organizar dados do setor. Em 2015, nós tivemos um primeiro seminário que foi realizado aqui na EPL, com o objetivo de começar a modelar o conceito do observatório. Foi um workshop internacional, nós tivemos aí representantes dos Estados Unidos, do Chile e da Espanha, falando sobre suas experiências em sistemas de transporte e em observatórios. Na sequência, nós tivemos uma experiência muito exitosa com a INECO, que é uma empresa pública espanhola, para fazer um intercâmbio de conhecimento acerca do observatório que eles mantêm na Espanha para o Ministério do Fomento. Na sequência, nós tivemos aí um passo muito importante na nossa trajetória, que foi o lançamento do nosso portal, um portal informacional, onde nós concentramos todas as nossas informações. Em 2020, nós efetuamos uma remodelagem dos nossos serviços e produtos, né? Foi uma revisão geral dos produtos desenvolvidos pelo Observatório. E no ano passado, em 2021, o Observatório iniciou a prestação de serviços para estados e municípios aqui do Brasil. São em contratos que a EPL mantém com determinados estados e municípios para o desenvolvimento de estudos, né? Para desenvolvimento de diagnóstico logístico, planejamento de logística, e o Observatório tem sido um dos executores desses estudos diretamente para os estados, né? E agora, em 2022, nós temos a criação de uma nova empresa, que é a InfraSA, que a EPL está sendo incorporada pela Valec, então vai ser mais um marco de atuação aí, de reposicionamento do observatório. Bom, alguns elementos aqui sobre a motivação do observatório para a criação aqui na EPL, no Brasil, né? Então, para planejar, nós sabemos que é importante conhecer e compreender, entender os elementos do sistema de transporte. Então, o observatório ele veio sendo criado dentro deste conceito, como uma unidade responsável por informações para o planejamento de infraestrutura no Brasil, demanda por ter, então, uma unidade de organização dessas informações, várias solicitações de dados que a EPL recebia para apoiar processos decisórios. Também nós percebimos ali a necessidade de um mecanismo que pudesse fazer uma certa vigilância do setor, ter uma visão holística do setor. Então, assim, uma série de elementos foram ali sendo combinados, né, ou correlacionados, e que motivaram a criação da nossa unidade de observatório. Temos alguns pilares de atuação. Então, um deles é a integração dos dados, né, do ecossistema de transporte, né? Então, toda a coleta de informações que nós desenvolvemos, né,
para fazer uma homogeneização dos dados e uma integração dos dados, né, de maneira transversal, né? Não são todos os dados que são produzidos pelo setor, mas aqueles dados que tenham uma significância, né, para a história do setor do transporte e logística e para os estudos que nós desenvolvemos, né? Também construímos ferramentas de apoio ao planejamento do setor para serem utilizados pelos analistas, pelos gestores, desenvolvimento de um conjunto de indicadores para monitorar o setor, né, para poder acompanhar as evoluções, né, dos fenômenos de transporte, e também atuamos com a disseminação de informações, né, a partir de seminários, publicações técnicas, realizações de estudos, artigos técnicos, né, uma forma de difundir o conhecimento aqui criado pelo observatório, né? Bom, um pouco do alcance do rol de informações que nós temos aqui no nosso observatório. Então, a informação ela é organizada por temas, né? Então, temos aí um tema que trata da infraestrutura de transporte e logística, né? Ou um outro tema que é de toda a movimentação e transporte de carga e de pessoas. Também temos a informação organizada para a segurança viária, meio ambiente, intermodalidade e armazenagem, investimento público e privado e informação socioeconômica, né? Então, todos os nossos dados são dispostos com essa forma de organização. A nossa equipe hoje ela é uma equipe composta por 14 pessoas, né? Então, fazemos parte de uma gerência de inteligência e negócios aqui na empresa, e a coordenação do observatório, nós temos uma divisão entre especialistas de negócios, especialistas no setor de transporte e especialistas em dados ou em TI, né? Então, e também em geoinformação, o que nos deu assim, muita agilidade, muita flexibilidade e dinamismo para a composição dos produtos que o observatório hoje tem, é essa formação de uma equipe própria, principalmente equipe de TI dentro da nossa unidade do observatório. A estrutura e os elementos de como o nosso portal é formado, então nós vemos o portal como sendo um elemento, um ponto focal único para acesso do usuário, onde ele ali consegue acessar os dados no nosso banco de dados, ele consegue acessar aplicações, painéis analíticos, consegue também acessar outras ferramentas geográficas que nós disponibilizamos. Então, nós enxergamos o portal como um elemento fundamental para a conexão com o usuário final e com, digamos assim, com os gestores, a comunidade que convive em torno dos produtos do observatório. Temos um conjunto de publicações técnicas, não são estudos que nós divulgamos e que nós produzimos de acordo com uma periodicidade. Então, nós temos publicações que são mensais, alguns outros estudos são bimestrais, semestrais e anuais. Então, a gente vem aí já desde 2015, produzindo esses estudos e disponibilizando para a nossa comunidade, né? Também temos um conjunto de aplicações, painéis analíticos com vários temas, né? Uma forma de interagir assim, de maneira mais dinâmica com o usuário final, dar uma maior facilidade a ele de utilizar a informação dentro de um determinado contexto, como se fosse contando uma história. Então, no nosso portal também existe uma gama de aplicações e de painéis analíticos que eles conseguem acessar. Inclusive, nós trabalhamos com simuladores de custos, né? Simuladores de custo de transporte e de custo de operação de transbordo de transporte, também é um tema que é bastante procurado aqui por nós, né? Um apoio técnico nas ferramentas dos simuladores de custo.
A geoinformação também faz parte aqui do observatório, inclusive nós somos a unidade gestora dentro da EPL, responsável por fornecer os dados georreferenciados, inclusive os dados geos que são utilizados pelo PNL, pelo Plano Nacional de Logística, nós também prestamos apoio técnico, né? E facilitamos a forma como o usuário pode obter nossos dados, né? Então, no nosso portal, no nosso site, nós temos ferramentas em que o usuário pode consultar a nossa base de dados, fazer download desses dados, pode ver esses dados numa forma de um dashboard, né? Temos também visualizadores gel para que o usuário também possa consultar, né, de maneira espacializada, né? Então, eu estava falando sobre as facilidades que nós entregamos para o nosso usuário final, para que ele possa obter os nossos dados, né? Explorar todos os dados, consultando a nossa base de dados, né? Através de uma API que nós configuramos para que o usuário possa navegar na nossa base de dados, também com os visualizadores geográficos, né? Nós também temos algumas ferramentas para que o usuário possa ver a informação aqui de transporte e logística brasileira, dos projetos e empreendimentos de maneira espacializada. Bom, alguns desafios que nós temos aqui, eu acredito que são até desafios comuns com outras estruturas de observatório, até mesmo aqueles que não são só de transporte e logística, né? Hoje em dia, na atualidade, aqui a informação cada vez mais instantânea, mais veloz, mais volumosa. Então, esse é um grande desafio, tratar essas massas de dados, né, na agilidade e digamos assim, nas expectativas, e atender as expectativas dos usuários finais e dos gestores, né, de transporte e logística. A implementação de processos automatizados, né, até para dar conta de toda essa instantaneidade, mas, obviamente, sem perder a qualidade da informação. Então, para nós, é também um desafio manter os nossos processos metodológicos muito bem sedimentados e consolidados, né, aptos a dar base a a uma informação de qualidade. A incorporação de novas tecnologias, né, como a inteligência artificial, o Big Data, que para nós aqui já é uma realidade no observatório, toda a homogeneização das bases de dados, né, porque como aqui no Brasil nós temos diversas fontes de dados para o observatório e cada fonte de dado trabalha com o seu nível de maturidade, com a sua visão isolada daquela informação, então os dados eles não estão na mesma unidade de medida, eles não estão na mesma, digamos assim, eles não tratam um atributo da mesma forma, então nós temos que fazer um trabalho de homogeneização dessas informações. Então, temos esse desafio também das bases de dados cada vez atualizadas de forma frequente, para poder dar sustentação aos produtos que nós temos aí, painéis analíticos, né, algumas aplicações que atendem aos usuários finais, e manter os compromissos com os parceiros, né, através de estabelecimento de acordos de parceria, ou compromissos não tão formais, mas que vêm uma certa encomenda de dados, né, com uma periodicidade para entrega. Então, os parceiros a gente vê sempre como um grande desafio, porque nós não queremos ser assim, um ônus, né, um trabalho a mais para um parceiro nos fornecer um dado, a gente quer também retribuir, a gente quer um trabalho colaborativo e queremos entregar também para ele produtos que eles também possam empregar e utilizar no negócio que eles têm. E algumas perspectivas de futuro, né? Então, a melhoria perene aí dos produtos que o observatório desenvolve, a incorporação de novos conteúdos, né? Novos temas para serem trabalhados ou, digamos assim, aprofundados, né? Aqui pela equipe do observatório, a decorrente e consequente expansão da base de dados, né? Adoção de novas tecnologias, a gente vem aí querendo ir trabalhando para melhorar a ingestão e a coleta de dados, então a gente já enxerga que a gente vai depender de alguns processos robotizados, a melhoria para o usuário final. Já estou aqui no último slide para poder passar a palavra para o Pablo. Então, a melhoria dos nossos produtos, né? Incorporação de novos conteúdos,
adoção de tecnologias, desenvolvimento também de novos estudos logísticos, né? Como eu falei, nós já temos uma atuação aí para a entrega de alguns produtos da EPL a estados e municípios, né? Prospecção, então, de novos negócios com estados e municípios aqui no Brasil, e associação, né? Fazer aí parcerias, né? Com outros observatórios e entidades do setor, né? A gente enxerga que as parcerias são, digamos assim, um instrumento para fortalecimento da missão dos observatórios, né? E essas ações conjugadas e compartilhadas, colaborativas com outras entidades do setor, enobrecem e facilitam o desenvolvimento das nossas ações. Então, senhores, obrigada pela oportunidade. Eu espero ter contado um pouco da nossa experiência aqui no Brasil e sigo à disposição para a gente fazer o nosso painel, né? Muchísimas gracias, Lilian. Muy buena presentación, muy accidentada también por parte nuestra, ¿no? Pablo, ¿estás ahí presente? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por generar este espacio. Tuve la oportunidad de estar en la mañana viendo las presentaciones de los planes logísticos y de verdad que se valora mucho poder contar con este intercambio de experiencias, de miradas, poder ver cómo estamos en el mismo pie de planificar en el largo plazo las infraestructuras y los sistemas de transporte de carga, ¿no? Que al final del día tiene una relación directa con el crecimiento económico y así se ha reconocido en diferentes documentos y por diferentes instancias. Así es que muchas gracias por el espacio, la invitación, por dedicar tiempo al tema de los datos. Qué importante es que podamos dedicar tiempo a compartir estas experiencias porque los datos y la información, el poder hacer seguimiento es fundamental para poder tener una buena política pública. Lo que yo voy a mostrarles ahora tiene que ver con la experiencia que hemos desarrollado y, déjame confirmar, se me desapareció la ventana, ya no puedo verles a ustedes. Nosotros te vemos perfectamente tu presentación. Perfecto, muy bien. Voy a ir adelante entonces con ella. Muy bien. Quiero contarles entonces la experiencia que hemos tenido en Chile para desarrollar un observatorio logístico. Esto tiene una motivación, bueno, y voy a mostrar los contenidos que son el por qué desarrollar un observatorio logístico, cuáles fueron los primeros pasos que seguimos para esto. Voy a mostrarle un poco las áreas de desarrollo que requiere un observatorio logístico, el equipo necesario, y mencionarles muy brevemente 3 proyectos que estamos desarrollando actualmente para ir creciendo. La verdad que lo que nos ha mostrado Lilian ahora, hace un momento, es un producto muy desarrollado, desde mi opinión, lo que alcancé a percibir, es un producto muy desarrollado con diferentes líneas que tiene datos espaciales. Eso tiene un gran valor, y simuladores también. Eso todavía no lo desarrollamos nosotros, así que doblemente bueno de obtener esta experiencia de poder ver qué es lo que se está haciendo en top de línea y poder entonces tratar de alcanzar ese nivel. La necesidad de datos, entonces. Nosotros tenemos decisiones que son cada vez más complejas porque diferentes actores están interrelacionándose permanentemente en el ámbito logístico y por lo tanto para poder anticipar decisiones necesitamos información completa de todos estos actores. Y eso hace que se complejice esa toma de decisiones. Necesitamos información con cada vez mayor grano y con mayor amplitud. Y esto es útil, por una parte, desde el punto de las administraciones, para poder diseñar la política pública, pero también para poder hacer seguimiento a ellas y poder determinar, hacer una evaluación ex post, de poder ver si es que fue efectiva para solucionar lo que se quería solucionar o hay que reforzar de otra manera. Y para hacer esto, encontrar estos datos no siempre es sencillo, ¿no?
Usualmente están dispersos, uno los encuentra, pero están incompletos, y si los encuentra y están completos, probablemente encuentra otra fuente para los mismos datos que no son consistentes entre ellas, ¿no? Es el tipo de problemas que un usuario cualquiera puede encontrar al momento de usarla. Porque puede ser un usuario público, como decía anteriormente, para hablar de la política pública, y puede ser un usuario privado para tomar las decisiones de compra, de venta, de comercio internacional. Esto es fundamental para los dos tipos de usuarios. Luego, algunos ejemplos, ¿no? Necesitamos los datos para poder tener métricas respecto del desempeño logístico, tal como existen estas métricas como el Logistic Performance Index, en que nos permite ver quién tiene una mejor experiencia logística al momento de enviar sus productos. Necesitamos datos que sean comparables entre las distintas naciones. Tener una buena base de datos con metodologías validadas es fundamental para eso. Tenemos la noción, ¿verdad?, de que hay áreas de eficiencia logística dependiendo de los volúmenes que queremos transportar o las distancias que queremos recorrer. Y sabemos que hay una distancia óptima para el camión, para el ferrocarril y para el ducto o para la hidrovía, etc. El tener datos de calidad nos permite construir estos gráficos, estas áreas de eficiencia de manera precisa, ¿no? Viendo sus límites. Otro ejemplo, cuando tenemos que construir un puerto, nosotros tenemos que proyectar la demanda y eso tiene sus propias dificultades, ¿verdad? Si lo hacemos con un modelo de PIB, si lo hacemos con un modelo de series históricas, pero va a ser una demanda que va creciendo de manera continua en el tiempo. Y vamos a tener una oferta, en este caso oferta portuaria, puede ser oferta de infraestructura en general, ¿no? Pero la oferta para esta pregunta de construir un puerto va en escalones, porque yo construyo un puerto cuando veo la necesidad de eso y lo hago sumando un montón de capacidad en una sola vez, y eso por eso genera una escala, ¿no? Una oferta escalonada. Bueno, esa decisión significa que necesariamente me voy a equivocar por arriba y por abajo. Me puedo equivocar y tener un problema de sobrecapacidad, es decir, tengo oferta anticipada que no voy a ocupar, y puedo tener el problema de congestión, ¿no? Que la oferta no es suficiente para lograr la respuesta a la demanda. Entonces, el tener datos suficientes para ajustar lo mejor posible esa oferta a la demanda es otro ejemplo que quiero destacar. Bien, entonces, el objetivo de tener un observatorio, ¿no?, está en la generación de información y conocimiento relevante para tener esa información de manera oportuna y confiable. Oportuna porque la necesito en un momento dado, cuando tengo que tomar la decisión. Y confiable porque si tengo fuentes distintas que me están diciendo cosas distintas, yo no puedo confiar en esa información. Yo necesito que alguien me la valide y pueda decir, sí, esto que estás mirando es efectivamente representativo de la realidad nacional. Y entonces, para lograr eso, yo necesito capturar, analizar y poner a disposición esos datos para facilitar la toma de decisión. ¿Okay? Y bueno, ¿por qué desde el Ministerio de Transporte, ¿no? Las leyes que puedo citar y que respaldan este actuar de Estado son la ley de creación del sistema portuario estatal del 97, ¿no?, que dice que se debe mantener un sistema de información estadística relacionado con el sector portuario. Entonces tenemos un mandato específico para eso. Y antes de eso, el decreto con fuerza de ley que crea el Ministerio de Transporte habla de contar con los estudios necesarios para hacer la planificación de transporte, tener un archivo completo de los antecedentes, es decir, eso me faculta para tener los datos sobre los sistemas de transporte y recopilar los datos e información. Esas son atribuciones y por lo tanto ratifica que este esfuerzo es un esfuerzo público y necesario que hacer desde el Estado. Y en un momento les cuento que es no solo del Estado. Algunos hitos. Esto lo empezamos hace 10 años tímidamente incorporando dentro de la página web del Ministerio de Transporte
algunas primeras estadísticas sobre los sistemas de carga, sobre lo que se mueve. En ese tiempo teníamos algunos estudios desarrollados y una comunicación con las empresas portuarias donde teníamos bastantes dificultades para recoger la información de una manera clara y que todos reportaran lo mismo, ¿no? Esto evolucionó y abrimos un primer portal de datos abiertos, bajo la filosofía de datos abiertos, ¿no? De que todo lo que se publica en realidad puede acceder sin restricciones desde cualquier tipo de usuario, y eso significa pretrabajar los datos de manera que no se vulneren algunos principios de confidencialidad de la información y pueda entonces entregarse una información que en realidad tiene esas características de datos abiertos. Posteriormente, hicimos un trabajo con expertos del International Transport Forum, y aquí quiero detenerme un momentito porque esto dio lugar a unas interacciones, unas interacciones y un informe de recomendación. Este informe de recomendaciones, aquí quiero mostrar, ¿no? Tiene unos mensajes clave dentro de los cuales está que se identifica una brecha significativa en Chile respecto de datos y que se requiere entonces un esfuerzo especial para hacer. Y entonces en el informe se dice cuál debería ser la secuencia lógica de pasos para lograr un observatorio. Algo ya nos ha adelantado Lilian muy bien en su cadena de acciones. Esto es muy, muy consistente, muy concordante. Pero si ustedes quieren revisar la fuente, está ahí el sitio, yo se los voy a dejar para esta presentación, para a través de los organizadores, puedan encontrar ese link, y ahí está el documento con estas brechas y recomendaciones. Entonces, dentro de esos hallazgos, ya se los decía, ¿no? Hay una brecha importante. La información debe orientarse a objetivos, no se trata de tener información por tener información, sino que tiene que ser para lograr algo. Y que el esfuerzo para cerrar esa brecha, esto es bien relevante, es público-privado. Es decir, en algún momento vamos a necesitar que el sector privado también contribuya con los datos a esto. No es solo un esfuerzo público. Tiene que empezar por lo público. Y esa recomendación debe ser impulsada por el Ministerio de Transportes. Esa era la recomendación del DF. Pero luego debe incorporarse el sector privado, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros tenemos que tener estas tres familias de actividades. Primero, obtener los datos, ¿no? Y eso significa levantar, consolidar, estandarizar, lograr los convenios, porque muchas veces esto significa que yo hago un acuerdo con una empresa para que me entregue la información, yo le garantizo ciertas condiciones de uso de esa información, validaciones, etcétera, y entonces la disponibilización, ¿no? Pero obtenerla es uno de los primeros casos, y eso lo podemos hacer con convenios. Se requiere ir fidelizando, ¿verdad? Primero a las empresas. Luego, aportar el conocimiento con la generación de metodologías, la generación de índices, ¿no? Índices de desempeño construidos sobre la base de estos datos crudos, y finalmente poner al alcance de los usuarios esta información, de manera que sea inteligible, que sea fácil de digerir y de incorporar. Entonces, empezamos con la web de datos, hicimos una creación de una red de confianza, tanto con las empresas como con la academia, con las universidades, para que contribuyeran también a generar estas metodologías validadas por todos. La creación del equipo humano, y este es siempre un desafío desde lo público, contar con los recursos suficientes para tener un equipo exclusivamente dedicado a esto. Esto partió con una persona dedicada a logística, que dedicó un cuarto de su jornada a pensar estos temas, y fue creciendo hasta tener 3 personas para poder hacer el análisis de los datos, y ya les cuento que hoy día ya se ha multiplicado aquello. Del diseño de metodologías de cálculo y de Key Performance Index, la implementación de sistemas de validación, y ya les voy a contar un poquito de eso, y la colaboración público-privada. Yo en el gráfico que les mostré recién, y aquí, con esto, en este gráfico omití el 2022, porque el 2022, durante toda esta etapa, hemos ido consolidando la creación de una fundación público-privada,
con el objetivo de hacer crecer la logística. Esto es el reconocimiento de que la logística es un tema que requiere la colaboración del sector público, el sector privado y la academia de manera mancomunada para lograr un crecimiento y la destrucción de las brechas logísticas propiamente tal. Y después de un trabajo de 3 años, de este año 2022, ya completamente la Fundación Conecta Logística está completamente separada del Ministerio. Nació con el apoyo del Ministerio, nació ideada desde acá, de la unidad que me toca participar, y entonces fue creciendo y desarrollándose hasta ser una entidad independiente. ¿Y qué consecuencias tiene esto sobre el observatorio? Dado que nosotros reconocíamos que el observatorio requiere esta confabulación público-privada, el observatorio hoy día es, por supuesto, un sitio web que disponibiliza estos datos, pero es una plataforma colaborativa entre la unidad que hoy día estoy representando, que es el Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transporte, y la fundación que acabo de mencionar. Ambas, entonces, tienen sus propios equipos humanos y dedicación de recursos para hacer crecer el tema de los datos logísticos y trabajarlos y ponerlos a disposición bajo sus propias restricciones públicas o privadas en el sistema, en el sitio web que se ha disponibilizado. Me quedan 2 minutos y termino. Entonces, muy rápidamente, los 3 proyectos de los que quería contarles que estamos actualmente impulsando en esta línea de trabajo que se llama el Observatorio Logístico es los sistemas de información y estadísticas tanto de los sistemas ferroviarios como portuarios, ¿ya? En Chile, probablemente es el caso también de vuestras naciones, tenemos sistemas mixtos, donde tenemos un sistema portuario estatal que involucra un número de puertos que es muy relevante en términos de la contribución económica que desarrolla al país, y también un sistema privado que es más relevante en términos de toneladas que en valor, pero que son complementarios. Y entonces la solicitud de información que se hace a cada uno se hace a través de los convenios y a través de sistemas de plataformas que se han desarrollado para recibir estos datos y hacer una validación interna en la medida que se van recibiendo. Luego se minimizan los costos de transferencia y se maximiza en el fondo la coherencia de datos porque hay validaciones que se hacen de manera automática, a través de un portal. Y eso se desarrolló para puertos y también se desarrolló para las empresas ferroviarias, y hoy día está eso funcionando de manera permanente. Un segundo proyecto que quiero mencionar es esta encuesta de consumo energético y emisiones en puertos. Sobre la base de los mismos convenios que armamos con los puertos, le hacemos solicitudes específicas de datos de consumo energético, y a través de una metodología que está validada con ellos, ¿verdad? Y que es formal y única, entonces podemos construir estos indicadores de desempeño en todas estas áreas que están aquí mencionadas, ¿no? Para el consumo de energía y agua. Esto nos permite hacer seguimiento de cómo vamos creciendo en eficiencia para alcanzar las NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas del Acuerdo de París, entre otras aplicaciones de eficiencia energética y consumo energético. Y lo último es lo que estamos desarrollando ahora. Estamos construyendo un sistema, le hemos llamado IDEA, por su acrónimo de Información, Datos y Estadística, centrado en el comercio exterior, y estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, con la Organización de Aduanas, para consolidar esta información, generar los indicadores del comercio exterior en particular y poder hacer un seguimiento detallado de la relación entre logística y comercio exterior, donde uno puede hacer doble clic en cada uno de los sistemas, ¿no? Y se estima entonces que vamos a poder procesar 150 millones de datos. Esto estamos haciendo la generación de los sistemas, ya hemos pasado por pruebas, y la idea es tener sistemas que conversan entre máquina a máquina, ¿verdad? De manera de aprovechar la interoperatividad de los sistemas que ha desarrollado cada una de las instituciones y poder lograr estos indicadores de manera efectiva y pues ponerlos a disposición de los usuarios para la mejor toma de decisión. Muchas gracias por la oportunidad y quedo disponible para
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Lilian. Excelentes aportes. La verdad que los privados todavía estamos discutiendo si hay que medir o no medir los procesos logísticos. Cuando ya sí sabemos que sin mediciones no se puede gerenciar ningún tipo de estructura logística y mucho menos solucionar si hay algún problema. Así que es un aporte importante. Vamos a las preguntas que quieran hacer. Mientras tanto voy haciendo algunas, digamos. La pueden hacer por vía internet. Mientras tanto, ¿saben de algún otro país dentro de Latinoamérica que tenga un proceso semejante de iniciado? A cualquiera de los dos. Lilian, no sé tú, yo no. Bueno, eso es una mala nota para el resto del Um país. processo semelhante de estruturação de observatório, nós, pelo que eu já identifiquei, tem uma iniciativa na Colômbia, né? Nós até participamos de um painel de trocas de experiências entre observatórios, tivemos inclusive a participação dos representantes do Observatório da Espanha, mas existe uma iniciativa na Colômbia. Na Argentina tinha uma iniciativa, mas que estava residindo ainda em uma universidade, mas já utilizava o conceito de um observatório para logística, transporte e logística, e, salvo engano, o Paraguai ainda não tinha iniciado a iniciativa, mas já tinha, digamos assim, um direcionamento dentro do Plano Nacional de Logística deles da estruturação de um observatório. Então, esses são os que eu tenho registro aqui comigo. Muchísimas gracias, Lilian. Sí, algo conocía del tema, pero sé que todos han tenido fuertes problemas en la implementación de lo mismo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo vivieron? Mira, yo diría que el principal problema, o uno de los principales desafíos, más que problemas, ¿no? Los desafíos es siempre conseguir recursos, eso lo mencionaba hace un momento, conseguir los recursos para esto. Nosotros empezamos definiendo que esto era una línea estratégica dentro del programa de desarrollo logístico. El programa que ve la carga dentro del Ministerio de Transporte somos 24 personas para el desafío de carácter nacional. Trabajamos, por supuesto, con las empresas portuarias que son estatales, que son socios, con las seremías que están en las regiones, pero en el núcleo somos 24 personas. Luego, dedicar una persona al tema de observatorio ya fue una primera decisión estratégica, ¿no? Hoy día logramos conseguir otro tipo de recursos de concursos que buscan a mejorar la eficiencia y la innovación en el sector público, y a través de ello pudimos conseguir un financiamiento basal que duplicó esa dedicación, ¿no? Entonces pasamos a hacer un poquito más. Pero el desafío de recursos, y el otro es el desafío de manejar las expectativas, porque de pronto el desafío de hacer un observatorio es un desafío de mediano plazo, ¿no? Si una autoridad tiene la expectativa de que en 6 meses o un año uno puede montar esto, uno tiene que trabajar esas expectativas, ¿no? Hay cosas que se podrán hacer en un año, pero el lograr todo esto, como lo ha mostrado Lilian, como lo ha mostrado, es un trabajo más bien de mediano plazo. Okay. O sea que un factor de éxito sería convertir esto en una política de Estado, ¿no? Independientemente de quién gobierne, digamos, con este sistema de mediciones continuar. ¿Lo viven así ustedes? Pablo, está sin sonido. Decía, absolutamente. Lilian, ¿te gustaría comentar? Então, eu concordo com as palavras aí do Pablo. Eu acho que quem trabalha em iniciativas de observatório como um todo, especialmente de transporte e logística, acaba vivendo as mesmas dores e encontrando os mesmos desafios. No caso aqui do nosso Observatório Experiência Brasileira, um grande desafio foi de convencimento de que o observatório tinha uma missão importante, que deveria ser tratada como um projeto de Estado e de governo,
que nós tínhamos ali, tínhamos que obter uma certa credibilidade do nosso público usuário. Então, no início, a gente também teve um desafio muito grande de formação de parcerias, de ter uma rede de contatos, de conseguir justificar o porquê da necessidade dos dados, né? E o que a gente poderia retribuir de produtos, né, ou de benefícios para esses parceiros que estavam ali contribuindo com dados, mas realmente, como o Pablo disse, um grande desafio são recursos, porque para um observatório ser mantido e operado, ele precisa de uma equipe, ele precisa de recursos tecnológicos, e tudo isso envolve financiamento, né? Recursos financeiros. Então, eu digo também que um fator crítico de sucesso para um observatório é ele ter uma entidade mantenedora, uma entidade que possa manter suas operações, ou ele, de alguma forma, poder ser, digamos assim, autossustentável, né? Então, uma das questões que hoje é posta aqui para o nosso observatório no Brasil é que a gente monetize de alguma forma, os nossos trabalhos, os nossos estudos, o conhecimento que é desenvolvido, para que a gente possa, não diria que ser autossuficiente, mas que a gente também tenha, digamos assim, o recebimento ou a remuneração de recursos, né, e que esses recursos sejam passados aqui para a nossa empresa que nos mantém, né? Já que é um objetivo da EPL, agora com a InfraSA, deixar de ser dependente do Tesouro, né? Ser uma empresa pública independente. Perfecto, Lilian, muy bien. Sí, supongo que necesitarán un aporte de tecnología continuamente, digamos, para seguir con esto. Todo lo que es inteligencia artificial, Big Data, supongo que todo eso van a tener que, si no está ya incipiente, lo van a tener que incorporar. Como última pregunta mía. Absolutamente, sí. Mira, qué interesante lo que dice Lilian de crear una empresa pública. La creación de una empresa pública, claro, efectivamente es una jugada muy efectiva, ¿cierto? Porque te garantiza un financiamiento basal para poder generar. Nosotros no logramos la empresa pública, en el caso de la creación de empresas públicas, es bien difícil, digamos, en el ámbito acá. Pero logramos una forma paralela de poder conseguir esos recursos que hasta el momento no está resultando bien. Y por supuesto, lo que tú dices, en el caso de mecanismos de inteligencia artificial para poder combinar estos datos, para poder el contar con diseño de la filosofía de entrega de datos que sea máquina a máquina, ¿no? Hoy día tú puedes encontrar publicaciones o observatorios que te dan los datos en unos cuadros muy bonitos ordenados en PDF o en Excel. Eso no sirve, ¿no? Tú necesitas una base de datos que sea interpretable, muy limpio, y que sea interpretable que pueda acceder por una API, una rutina, ¿verdad?, que te lee esos datos y los procesa y es capaz de crear valor sobre eso. Esa es la filosofía de datos que debería tener un observatorio. Y luego, claro, todos los desarrollos para poder generar indicadores tienen que ver con procesamiento, ¿verdad?, con sistemas, pero también con ir a preguntarle al usuario cuál es la decisión que necesita tomar. Esto tiene que ser como un guante, ¿no? Los indicadores tienen que servir para un propósito, tienen que ser diseñados pensando en esa decisión que tiene que tomar el usuario. Y por eso es que se debe trabajar muy en conjunto con el sector privado para saber cuáles son esas decisiones que necesitan ser informadas. Yo decía así inicialmente que nosotros tenemos desarrollado un ámbito bien importante de los datos y de la forma de presentarlos, pero estamos atrasados en términos de datos espaciales, ¿no? Lo que mostró Lilian, datos espaciales es muy requerido en el ámbito para tomar decisiones. Lilian. Bueno, la verdad que un buen aporte de ambos. Muchísimas gracias, un aplauso sobre todo. Obrigada. Gracias, muy amables. Seguimos con el programa, digamos. Tenemos a Enrique Cannon Pedragosa,
La verdad que si tengo que leer el currículum se nos va el tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, cumplió el sueño del pibe, digamos, al menos para mí, digamos, que poder recibirse licenciado en Administración de Empresas, contador público, economista en distintas universidades del mundo, digamos, así que realmente ese es el sueño que teníamos todos cuando éramos jovencitos, digamos. Hoy se dedica a la asesoría y creo que es electo senador suplente, digamos, ¿no? Hasta el 2025. Es así. Bueno, interpreté bien. Han sido interpretador de COFAC, la Cooperativa Nacional de Agua y Crédito, coordinador general del programa de modernización, director nacional de aduana en 2 periodos consecutivos. Esos son los motivos por los cuales está presente, digamos. Vicepresidente regional de América y Caribe de la Organización Mundial de Aduanas, presidente del Consejo de la Organización Mundial, perdón, lo dije, consultor en aduanas y comercio exterior en general, sí, también profesor universitario. Así que bueno, es completo, digamos, igual que nos cuente un poquito más acerca de este tema de la logística en transfronteriza, digamos, ¿no? La logística que se da en los pasos fronterizos. Yo he tenido alguna experiencia muy light, digamos, de hace 25 años, y es todo un tema, digamos. Así que vamos a escuchar, vamos a ver una excelente presentación. Rick. Gracias, señor Musante, Carlos, y gracias a Ladi por darme esta oportunidad y a la LOC también de compartir algunas reflexiones con ustedes, simplemente fruto de algún conocimiento y sobre todo experiencia. Si me ayudan con la presentación, les agradezco. Bien, mientras terminan de presentarla, comparto con ustedes que haciendo estribo en lo que en las presentaciones que escuchamos, obviamente va a carecer de datos. Hay una brecha de datos cuando uno se dedica a tratar de encontrar datos sobre costos logísticos, tiene realmente bucear mucho y se consigue poco. De manera que es muy interesante la tarea que están desarrollando quienes me precedieron. Entonces, siempre me gusta en mis presentaciones empezar en los por qué. ¿Por qué estamos analizando, por qué yo estoy poniendo entre ustedes este tema de los costos logísticos en el tránsito transfronterizo, que no son los costos logísticos todos, sino exclusivamente en el tránsito transfronterizo? Y me tengo que ir muy atrás en la historia y prometo ser breve en esto. Y este es el índice de mi presentación. Empezamos por comercio internacional, muy atrás en la historia, es decir, 300 años para atrás. Con este señor que todo el mundo conoce, que nació en 1723 en Escocia y a los 14 años ya tenía una beca para la Universidad de Glasgow. Revolucionó la economía internacional y el lema que puse ahí, que lo escribe en este libro que editó en 1776, que se llama Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que es conocido como la riqueza de las naciones, fundamenta el comercio internacional, muy sencillamente. Fundamenta por qué el comercio internacional. Da oportunidades, crea empleo, reduce la pobreza y de hecho en los últimos decenios sacó aproximadamente 1.000 millones de personas de la pobreza. Este señor también nos beneficia con las metáforas que a los que nos tiene acostumbrados la cultura china, que me parece muy ocurrente lo que dijo sobre el proteccionismo. Ahí está espejado, ni siquiera lo voy a leer. Lo dijo en enero de 2017, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque justamente hoy en el mundo hay estas tentaciones de volver hacia atrás. Y pasando de Adam Smith a nuestros días, este libro me lo regaló un amigo, es de 2 economistas, uno de ellos historiador económico estadounidense, uno turco-estadounidense, Daron Acemoglu y James Robinson. James Robinson es economista, pero historiador economista. Y es una pregunta enorme esta, y el libro trata de develarnos, de acuerdo a el neoinstitucionalismo, una de las teorías que explica esto en materia económica, el por qué. Y entonces empieza en una cosa que me pareció muy simpática, en comparar, sin desmerecer a nadie, lo hace de una manera muy respetuosa,
dos pueblos que están, es como si fuera el Chuy brasileño y el Chuy uruguayo, Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Entonces estos señores dicen, los separa una calle nada más, y sin embargo es una situación de un lado y otra situación del otro. Solo para dar un dato, la renta media por hogar en Arizona es de $30.000 por año, y la renta media por hogar en Sonora es de un tercio lo que es en Arizona. Ustedes dirán, es Estados Unidos, México, no precisa más explicación. Pues sí, y la explicación es esta. Las determinantes últimas del crecimiento que las últimas teorías económicas sitúan en eso que puse en rojo ahí. Todo lo demás también explica el crecimiento y la generación de empleo, la disminución, la productividad total de los factores, que es lo que la economía trata de iluminar. Pero sobre todo las instituciones. Y el señor que iluminó mucho esto se llama Douglas North, en Nobel de Economía en 1993, y Acemoglu lo sigue y dice que las diferencias en las instituciones económicas parecen ser el factor causal robusto que subyace en las diferencias en el ingreso per cápita entre los países. El Banco Mundial así lo entendió, y cuando quiere establecer indicadores de calidad sobre por qué progresan los países, lo hace con 6 categorías: el Estado de Derecho, la eficacia gubernamental, el control de la corrupción, la calidad regulatoria, la rendición de cuentas y la estabilidad política. Dentro de estas instituciones está una que yo dirigí no hace mucho, que es la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay, y las aduanas del mundo, que son justamente quienes regulan el tránsito transfronterizo, entre otros. Y vamos a lo segundo, los índices, esto que decían los quienes me precedieron, la brecha de datos. La brecha de datos a veces tiene algún índice, por ejemplo este. El comercio intrarregional medido por CEPAL, pero en 2013, que es el último dato que por lo menos yo conseguí, es una de nuestras primeras en América Latina, nuestros primeros gaps. Vean ahí, 19,2 versus 49, 51, 59 en la Unión Europea y 49 en los países del sudeste asiático. Tanto así que distintas publicaciones lo postulan como una prioridad para la reactivación económica. Hay publicaciones del BID, de CEPAL, de CAF, el Banco de Fomento y de las Naciones Unidas. Alicia Bárcena, que es secretaria general de CEPAL, dice que en 30 años la mayoría de los países de América Latina redujeron sus barreras arancelarias y no arancelarias, y sin embargo no generaron incrementos significativos en el intercambio intrarregional. Y para medir índices logísticos, lo que tenemos que recurrir a organismos internacionales como el Banco Mundial. Y justamente ahí es donde se develan los dramas de la brecha de datos. Es bien conocido los problemas que ha tenido Doing Business haciendo negocios y su interrupción. Pero bueno, es un buen medidor aún así con los problemas que tuvo. Y también lo es, el Banco Mundial se especializa en eso. Uruguay, en el LPI, que es el Logistic Performance Index, ya mencionado por mi predecesor chileno, Uruguay entre 1 y 5, o sea, 1 bajo, 5 alto, tiene un índice de 2,69 en 2018. Y en el Doing Business rankea entre 190 países en el lugar 95. Es un mal ranking. Y el índice que da es 62,60, que no dice nada. El lugar 95 sí dice algo. Y tiene mucho que ver con el comercio transfronterizo, entre muchas otras cosas. Pago de impuestos, apertura de una empresa, cuánto demora. Y todo esto es medición de tiempo y costo. El tiempo del cumplimiento documental y cumplimiento fronterizo de importaciones y exportaciones. Uruguay, en lo último que yo recuerdo, y lo recuerdo
bastante mal porque me falta un dato. El Doing Business de 2018 hizo un ranqueo de Uruguay en la cantidad de días que demora una exportación y una importación. Y entonces toma, en el caso de Uruguay, una exportación tipo de lo más importante hacia, de la mercancía más importante hacia un mercado que es significativo. En este caso, carne a Rusia. Dio, eso sí me recuerdo, 144 días, lo cual es un mal índice. No recuerdo exactamente al revés el índice que dio, la cantidad de días que dio en el Doing Business 2018 para la importación. Eligieron autopartes de Brasil y eran decenas de días. ¿No? Diría la cantidad, pero me voy a equivocar. Hasta ahí lo que va con índice, ya voy a entrar en un tema conceptual para ir definitivamente a desafíos y soluciones. La definición de facilitación de comercio, que es lo que tiene que ver con si tenemos instituciones, que es lo primero que dije, si queremos disminuir los tiempos y costos, que es lo segundo que dije, bueno, tenemos que facilitar el comercio. Elijo entre varias definiciones la de que es más que una simplificación de trámites aduaneros, es el clima de negocios, es la calidad de la infraestructura, la transparencia y la regulación doméstica. En materia de tránsito transfronterizo y para las aduanas y para todos los organismos en frontera que tienen obligaciones, potestades legales y constitucionales que cumplir, el drama es este. ¿Qué hacemos? ¿Facilitamos o controlamos? Y entonces se ha postulado como una contradicción irresoluble entre facilitación y control. Y yo siempre he sostenido que no tienen por qué contradecirse, que en realidad no hay tal contradicción, es facilitación más control eficiente. Esto significa simplificar procedimientos, flujo de información, reducir tiempos y costos en las operaciones comerciales. Uruguay lo ha hecho, de hecho el acuerdo de facilitación de comercio que ampara todo este razonamiento que se hizo en 2013 en Bali, Indonesia, Uruguay lo ha ratificado, depositó su instrumento en la OMC en el 2016 y a partir del 2015 ya sigue funcionando un comité interministerial de facilitación de comercio conducido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto es bien fácil, conocido por todos, de ese cuadro que elaboró el área de política comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Elijo, simplemente para dar cuenta del impacto de las medidas de facilitación, elijo una que elaboró la OCDE en 2018 en una publicación que se llama Trade Facilitation in the Global Economy, que dice que cada día adicional que se requiere para el levante de mercancías implica una reducción de comercio de aproximadamente 5,4%. Voy a pasar rápidamente 3 gráficos. Uno es el porcentaje de bienes inspeccionados en aduana en el mundo. Vean la barra roja, que es la de América Latina. Y esto, que es muy controvertido en el mundo, parecería que África, controlando mucho, está mejor. No, precisamente no. Acá en Uruguay se ha sostenido que inspeccionar el 5% de las cargas es muy malo. No, precisamente muy bueno. Y me voy a explayar en esto, y el tiempo para exportar, del cual ya hablé, también América Latina está mal rankeada. Y está mal rankeada también en este spider chart, que es la línea roja, es América Latina, y la negra es América del Norte. Vean, por ejemplo, África, que está en el centro, o sea, cuanto más se expande el punto de contacto hacia el 100, hacia afuera, es mejor, y cuanto más se contrae ese punto de contacto, es peor. Esto lo que mide son tiempo de liberación, ventanilla única, gestión coordinada de fronteras, cooperación entre agencias aduaneras y gestión de riesgo. Vamos a un término que incorporo en esto, los riesgos. He ahí espejado en un mapa de Naciones Unidas para
para el combate a la droga y al delito, cuáles son los riesgos desde el punto de vista del crimen transnacional organizado. No los voy a aburrir detallándolo, pero bueno, ahí están los cárteles mexicanos, la Cosa Nostra de Sicilia, la Ndrangheta calabresa, la Yakuza de Japón, y es tráfico de mujeres, falsificación, droga, fauna silvestre, oro, etc. Lo traigo a colación sobre el tema riesgo porque los estados estamos muy rezagados en relación, como es lógico suponer, a todas estas organizaciones de crimen organizado. Y vamos a estar siempre rezagados. Ellos no tienen derecho, no tienen fronteras, no tienen escrúpulos, no tienen moral, y por lo tanto siempre operan a la vanguardia de los estados. Y los estados rezagados todavía limitados por sus recursos económicos, tienen que hacer gestión de riesgo. Gestión de riesgos, estoy hablando de un término muy aduanero, ¿no? Habla de posibilidad de ocurrencia de un evento desfavorable si se toma un curso determinado de acción. Los riesgos, ¿cuáles son? Bueno, algunos ya dije. En particular en Uruguay, en América Latina, se tiene muy presente, bueno, el riesgo de tráfico de drogas, el riesgo de tráfico de armas, el riesgo de lavado de activos, que es conexo a lo que ya dije, y los riesgos fiscales. Particularmente en Uruguay los riesgos fiscales tienen una significación importante. Y porque uno dice gestión de riesgos, pero ¿cuál es el riesgo que hay que gestionar? O sea, hay todos estos, con todos no se puede, hay que elegir alguno y combinar aquellos riesgos más significativos para el país. ¿Cuáles son los desafíos? Costos logísticos transfronterizos, y lo puse entre paréntesis porque he ahí un ejemplo en donde no hay costos. O sea, los costos logísticos son los óptimos mínimos, que es la frontera entre Suecia y Noruega. Hicieron un convenio, se dotaron de tecnología y los camiones pasan, las cargas entre uno y otro país pasan por ese punto en donde no hay ninguna infraestructura. La infraestructura está antes, hay mucha tecnología y hay sobre todo mucha confianza y mucho acuerdo entre los países. Entonces, las policías de cada país pueden entrar hasta 16 kilómetros adentro para ejercer controles. Cosa que en nuestra América Latina parece impensable, pero bueno, si queremos progresar, hacia ahí debemos de ir. Soluciones. Bien, ahí están casi todas las que se me ocurrieron. Y voy a ir uno por uno, excusándome de no entrar en red vial y transporte y puertos y aeropuertos. Simplemente voy a decir que también hay soluciones para eso, son caras, se llaman Smart Ports para el caso de los puertos, se llama Port Community System para el caso de los puertos. Es todo lo que voy a hacer de ese punto. Aduanas digitales. La digitalización es, o sea, las aduanas sin papeles se llama. Es decir, que por frontera, sobre todo frontera terrestre, las cargas pasen saludando. Y esto requiere, se puede, ya lo vimos en Suecia, Noruega, requiere de la digitalización de las aduanas. Y requiere de mucha confianza y mucho intercambio de información, de datos, que recién veíamos que tenemos dificultad para conseguir. El marco 6 de la OMA habla de 3 pilares. El pilar 2, al que refiero ahí, se trata de la confianza, la relación entre aduana y sector privado. Y el desideratum de este pilar son los programas de operador económico autorizado, los cuales voy a desarrollar seguidamente. Y también tiene que ver con lo que viene ahora, que es la ventanilla única de comercio exterior. Cuanto mejores datos tengamos, ventanilla única de comercio exterior quiere decir, en una forma muy sencilla de expresarlo, todos los organismos que intervienen en fronteras y en comercio exterior
se juntan en una ventanilla única de comercio exterior. Desde ahí se hacen los datos y son en línea de cada exportador, importador o cualquier operador de comercio exterior, y eso llega también en línea a las autoridades en frontera. La ventanilla única uruguaya al 2022, a la fecha, tenía 29 agencias, o sea, hay 29 agencias que trabajan en comercio exterior. Bueno, están juntas en una ventanilla de comercio exterior, tienen 241 trámites integrados y tienen 65.000 y pico de usuarios. El próximo paso es la interoperabilidad de las ventanillas de los distintos países. En este momento hay 26 países de América Latina y el Caribe que tienen ventanilla única y están tratando de hacerla interoperable, es decir, que compartan los datos. De nuevo, brecha de datos está presente. Operador económico, ¿cómo ando de tiempo? Estamos terminando. Operador económico autorizado y acuerdo de reconocimiento mutuo. Ya se habla desde el 2005 en el marco SAFE de la OMA y desde 2013 también lo postula el acuerdo de facilitación de comercio de Bali. Doy solo algunos datos de cómo ha avanzado esto. Hay más de 80.000, debe ser ahora. La OMA también tiene un problema de brecha de datos. Fíjense que los datos que tengo ahí son de 2018 y busqué otros más actuales, no había. Operador económico autorizado, ¿en qué medida de solución? En la medida en que un director de aduana que conocí hace mucho tiempo de Estados Unidos dijo, lo que tenemos que buscar es una aguja en un pajar. A needle in a haystack. Y todos los demás, esos son los malos, todos los demás son los buenos. Y los demás son la mayoría. La gestión de riesgos se tiene que dedicar a eso, a encontrar una aguja en el pajar. Si nosotros tenemos los buenos operadores, los buenos importadores, los buenos exportadores identificados como operadores económicos autorizados, o tenemos una parte de nuestro problema solucionado, una buena parte de nuestro problema solucionado. Estos están operativos en más de 100 países, es más o menos el mapa también atrasado. Estos son datos viejos, ya debe haber mucho más. Más de 2.000 operadores económicos autorizados en América Latina y el Caribe. Y acuerdo de reconocimiento mutuo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los países, las aduanas, los organismos que operan en frontera se reconocen a sí mismos los operadores económicos autorizados y le brindan los mismos beneficios al egreso que al ingreso. Es decir, mercado de partida y mercado de destino. Y hay 29 bilaterales en la región. Ahí va a aparecer el actual director de aduana firmando el acuerdo de reconocimiento mutuo Uruguay y Estados Unidos recientemente, que se supone que las mercaderías uruguayas que sean de operadores económicos autorizados van a tener ese tratamiento beneficioso. Y los acuerdos de reconocimiento mutuo en el mundo, que son regionales, son apenas estos. No me voy a extender en eso, porque me llevaría mucho tiempo. Voy a esto, que es a lo que quería llegar en esta materia. Recientemente, en Sao Paulo, Brasil, se firmó un acuerdo de reconocimiento mutuo regional entre 11 aduanas, incluida la uruguaya. Y esto quiere decir que va a pasar a implementarse facilidades, no quiere decir que mañana, pasado, esto lleva un tiempo, pero es un buen comienzo para facilidades transfronterizas entre estas aduanas para sus operadores económicos autorizados. El pilar 1 de la OMA habla de la cooperación de aduana a aduana. Está muy atrasada. Las aduanas son de los organismos que tienen mayor cantidad de datos de comercio exterior en el mundo, y sin embargo difícilmente cooperen entre sí. Y el pilar 3, que se integró en 2018 al marco SAFE, habla de la colaboración entre aduana y organismos gubernamentales, los otros organismos gubernamentales que operan en frontera. Esto es gestión coordinada de frontera. Esto es que haya parada única, cabecera única, infraestructura única, áreas de control integrado, mismos horarios, etcétera, etcétera. Es hablar de futuro. Gestión del cambio y profesionalización del talento humano de cada uno de esos organismos implica
mucho más ambiciosamente reforma del Estado, reforma de todos los estados, para que podamos tener gestiones más sencillas, y tecnología también nos van a ayudar. Por último, innovación. Este señor inventó la caja. Se llama Malcolm McLean. La inventó en el 56, 60, y simplemente porque estaba esperando la carga de su camión en un puerto de Carolina del Norte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Fantástico. Bueno, saben que pueden hacer Gracias preguntas. por su pregunta. Saben que pueden hacer preguntas a través de... Me olvidé apretar el botón. Pueden hacer preguntas, la verdad que es muy interesante, tenemos poco tiempo, pero bueno, adelante. Mientras yo cuando hablaba de que conocía algo del tema, hablaba de cuando empezó el Mercosur, y ahora me digo cómo se avanzó en este caso, ¿no? O sea, los problemas eran cambios de horarios entre países, un país cambió de horario y otro no, entonces todo se trababa en la aduana, ¿no? Cambio de horario de los bancos, ¿no? Eran cosas nimias, eran problemas de comunicación. Ahora hemos descubierto que hay todo un mundo atrás de eso, ¿no? Así que gracias, Enrique. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Bueno, ese es un tema, yo diría, crucial para la región y particularmente para Brasil, que hay un montón de frontera. La manera como hemos tratado eso era buscar cuantificar, o sea, poner números. Es la mejor manera del ministro de Economía entender el problema. No basta decir que se pierden días y horas, etc. Ahí empezamos con el apoyo de PL a estudiar ese tema, que es un tema muy complejo y voy a apuntar algunas de esas dificultades. Primeramente llegamos a un promedio de 72 horas en todo Brasil, con todas las fronteras, y un costo que obviamente tiene que ser actualizado hoy, pero a esa época llegamos a casi 4.000 reales por día. Ahora, explico cómo llegamos a ese valor y digo la dificultad que existe. La primera manera más fácil, obvia, de cuantificar es preguntar al propietario del camión qué significó una parada en la frontera. Significó, obviamente, que tuvo que pagar el hotel del motorista, que tuvo que pagar ahí eventualmente la diaria adicional del motorista, la alimentación del motorista. Si el camión transportaba carga refrigerada, entonces obviamente hay el costo de la electricidad. Ahora, yo diría que eso es relativamente fácil de hacerlo. Lo más complejo es analizar el costo no del punto de vista del camión, pero del punto de vista de la carga. Ahí hay una diferencia entre el hecho de la carga ser, digamos, un producto electrónico, un insumo electrónico, y ser un juguete, ¿no? Que si es un insumo electrónico, entonces se rompió una cadena. Y ahí, obviamente, hay un impacto monetario muy importante. Y es lo que estamos pasando nosotros con, por ejemplo, la dificultad para obtener semiconductores allá. Y el impacto del aumento de la cadena electrónica en la cadena de producción de coches. Ahora, hay otro impacto también que es importante, que es el impacto en el inventario, en el stock.
porque obviamente ese producto no llegó al almacén en la época, en el día que debería estar programado. Eso representa inseguridad, representa imprevisibilidad y eso tiene costo, un costo financiero muy elevado, porque significa que el empresario estará obligado a tener stocks más elevados para compensar esas ocurrencias. Entonces, hacer un análisis de lo que representa una parada es algo muy importante para la región. Yo explicaba a algunos colegas ahí de otros países que si ponemos ese costo multiplicado por el número de camiones, por los años que eso viene ocurriendo, podemos llegar a un valor superior a la obra física, un puente o una rodovía. Eso va a depender del flujo de la carga, va a depender del flujo de camiones y de los tiempos en que no se arregló ese problema. Entonces llama la atención para la importancia de ese tema y la necesidad de profundizar ese análisis. En Brasil estamos intentando, pero es difícil todo lo que estaba comentando, pero es difícil. Pero estamos intentando traer a la mesa del ministro de Economía, decirle, mira, por año Brasil pierde tanto por tener los camiones parados 1, 2, 3, 4, 5 días más. Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Quieres contestar algo? Sí, que estoy de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Sí, perdón, si yo quisiera una pregunta. Sigue por acá. Bueno, la verdad, muchas gracias por la presentación. La verdad es que es imposible no estar de acuerdo. Evidentemente se tocan todos los aspectos que yo creo que son relevantes. Solamente hacer presente algo que probablemente los que hemos estado viendo el transporte terrestre hemos podido constatar, y que probablemente tiene una incidencia finalmente en el costo logístico, y que es que a veces uno logra notar cierta brecha tecnológica o de capacidad financiera en las empresas de transporte terrestre, o incluso el punto de vista logístico. Voy a dar un ejemplo. Y pensando que generalmente uno piensa que la reducción de los tiempos de espera de los vehículos en frontera probablemente genera el mayor efecto, ¿ya? Y tiene que ver con que, por ejemplo, hay muchos transportistas que cruzan la frontera con su camión, con un manifiesto que tiene un destino genérico, por decirlo de alguna manera. Todavía no sabe dónde va a llevar la carga. La carga está en venta. Y muchas veces el camión lo que hace es ser bodega. Eso es lo que nos está pasando hoy día en la región, por lo menos. Y el camión se queda esperando hasta que se venda la mercancía. Por lo tanto, ahí tenemos un costo probablemente para el transportista que implica que finalmente es menos competitivo, porque evidentemente está prisionero de alguna manera del cliente, no lo quiere perder. Por lo tanto, se transforma en bodega y está perdiendo probablemente una vuelta adicional que podría dar en un mes. Eso es lo primero que quisiera notar, porque es una realidad práctica. Algunos no cruzan la frontera los fines de semana a veces, porque saben que si la cruzan van a tener que aparcar en algún lugar y no van a poder distribuirla sino en la semana, de lunes a viernes. Entonces probablemente eso creo que también deberá ser recogido de alguna manera, porque hoy día también, a propósito del OEA, uno ve las estadísticas y probablemente, sí, como bien decía usted, a lo mejor podría estar desactualizado, pero no tanto, porque hoy día los transportistas, por dos razones, o porque todavía no identifican qué tan atractivo es ser operador económico autorizado, o porque probablemente tiene una tremenda brecha como para poder llegar a eso. O sea, cuando uno piensa en una empresa muy grande con muchos camiones, no necesariamente es sinónimo de una gran capacidad instalada que permita tener los sistemas interconectados, y uno dice, bueno, va a poder transmitir en forma anticipada. A veces la empresa no lo tiene. A veces el encargado de eso es el contable o el que está encargado personal. Uno lo ve en el día a día. Por lo tanto, probablemente falta un nivel de cierta profesionalización que incide finalmente en el costo logístico.
En el fondo es una pregunta, si en alguna medida también se considera levantar ese dato, porque yo creo que al final del día también incide en gran medida en cómo las empresas llegan a ser más competitivas. Podemos tener las fronteras funcionando, a lo mejor con un pórtico que tenga un lector con un chip o algo que esté pegado como lo hacen aquí en Uruguay, que funciona muy bien, pero si finalmente la empresa no está en condiciones de ponerse a ese nivel, vamos a seguir todavía con una brecha. Y solamente lo comparo con los buques. Un buque es imposible que esté a la vara, qué sé yo, 3 días, 4 días, porque el sistema no funciona así, pero un camión sí. Entonces, claro, ¿cómo llegamos a eso finalmente? Entonces, probablemente debiera haber un esfuerzo que empuje a que eso sea así. Probablemente el OEA sea un esfuerzo que finalmente los empuje. Probablemente falta la parte en que, cómo le decimos al transportista qué tan atractivo es y qué es lo que puede ganar, si es que es OEA. Solamente eso es una reflexión, pero también es una pregunta, en el sentido de si se puede incorporar también como parte del análisis del costo logístico. Gracias. Para no dejar sin comentar la intervención del colega aquí, por supuesto decir que sí que estoy de acuerdo con que, sin hablar mal de los ministros de Economía, pero los ministros de Economía lo que entienden es de números. Hay que llevar un número. De hecho, una de las grandes peleas dentro del Estado uruguayo, y creo que sigue siendo, bueno, ahora el Doing Business está interrumpido, pero era mejorar nuestro ranqueo dentro del Doing Business, y eso quería decir muchísimas cosas. Y muchas cosas que no estaban cuantificadas tampoco. Y ya al no tener datos, como se dijo en el panel anterior, ya empezamos con un problema. No podemos objetivarlo de manera de transformarlo. De todas maneras, hay cosas que, independientemente que haya datos o no, hay situaciones, elementos que son fácilmente detectables y yo creo que forman parte de la solución. Son fácilmente detectables, difícilmente modificables, que son, por eso hablé de gestión del cambio, talento humano, cambio organizacional, el hecho de que una institución cualquiera que interviene en el comercio exterior no tenga un pago electrónico, ya es un problema. Y no es un problema de mucha inversión económico-financiera. Es un problema de la cultura de la organización. Y eso parecería sencillo, es difícilmente transformable. Pero estoy absolutamente de acuerdo con usted que hay que cuantificar todo esto. En lo que dice el otro colega, los beneficios de operador económico autorizado, yo hasta lo escuché en Europa, de las quejas de los privados y legítimas sobre la escasez de beneficios para vis a vis la inversión que tienen que hacer para ser certificados. Y en el Uruguay, desde luego. Las aduanas tienen que trabajar en esos beneficios. Es posible incorporar beneficios. Y por el otro lado, del otro lado del mostrador, los privados difícilmente. Yo escuché a alguien en España decir, los CEOs de las empresas no pueden fundamentar el operador económico autorizado a través de beneficios intangibles. De nuevo estamos en los datos, la cantidad, el importe. Pero cuando las multinacionales o las cadenas globales de valor empiezan a exigir las ISO y operador económico autorizado, cosa que empieza paulatinamente y crecientemente a ser exigible, bueno, el beneficio intangible se hace tangible. O sea, hay cadenas que no operan con alguien que no tenga la ISO X o sea operador económico autorizado. No quieren esos proveedores. De todas maneras, de nuevo, sin poder cuantificarlo, lo que yo hablé del pilar 3 de la OMA, que es
other governmental agencies, que es aduanas y otras organizaciones, agencias de frontera, le puede agregar un valor enorme, porque el operador económico autorizado es reconocimiento aduanero, pero el resto de los que están en frontera no intervienen. Hay países en América que sí los tienen integrados. Colombia, por ejemplo. Colombia tiene la POLFA, la Policía Fiscal Aduanera integrada, para certificar un operador económico autorizado. Tiene el INVISA, que es sanidad agrícola, etcétera, etcétera, organismos que... Y eso le agrega un valor al beneficio que hoy no lo tiene. No es cuantificable, es fácil de detectar, difícil de cambiar. De nuevo, por cultura organizacional. Y a veces de eso desespera. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Pasamos al próximo módulo. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por moderar los dos últimos paneles. Muchas gracias a los expositores.